Muy buenos días, amados. Qué bueno verles en esta preciosa, preciosa mañana, y qué regalo que Dios nos traiga hacia su corazón, para que Dios nos alumbre y sea el que guíe nuestros pasos, nuestro caminar, nuestra vida, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. La Escritura dice que aunque Cristo vino, los judíos, teniendo la ley, no estaban viendo porque había un velo puesto sobre el corazón de ellos. Y dice la Escritura, cuando ellos se conviertan, el velo se quitará. El velo que es quitado por Cristo, dice la Escritura. Y el velo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es esta carne, donde está el impedimento para ver y para oír ¿a quién? Para oír al Señor. Pero Dios viene obrando de una manera especial. No es por fuerza, como lo cantábamos ahora, en un momento. Como fue dicho en la antigüedad, no es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu es. Amén. Y esto es un regalo maravilloso, porque Dios nos ha dado de su Espíritu, para que en su Espíritu sea traída la luz, la revelación y el entendimiento que nuestras vidas necesitan. No es por tu esfuerzo racional, no es por lo que entienda tu razón, es como el Espíritu de Dios se va revelando a tu corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta que Dios está obrando de esta manera muy especial? Decíamos ahora, ¿quién quita el velo que nos impide ver? Cristo. El velo, el cual por Cristo es quitado. Dice la Escritura que Dios nos dejó de ver una antesala de eso. Cuando unos discípulos iban camino a Emaús, y dice que sus ojos estaban velados, pero el Señor les abrió el entendimiento para que vieran lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y entonces vemos cómo Dios nos va llevando en un proceso. Va abriendo las Escrituras para que podamos verlo como no lo habíamos visto antes. Pero eso solo es posible cuando Cristo empieza a correr los velos de nuestro corazón. Él les abrió el entendimiento, y ahora cuando les abrió las Escrituras, les abrió la ley y los profetas, yo creo que lo primero que tuvieron que decir aquellos fue: wow, ¿cómo no lo habíamos visto? ¿Cómo no habíamos visto cómo estaba tan claro? ¿Cuándo se hizo claro? Cuando Jesús abrió el entendimiento. Y vemos que Dios viene obrando de esa manera especial. Ha venido abriendo nuestro entendimiento, y lo que antes no veíamos tan claro, Dios lo está haciendo más claro para nuestras vidas, ¿cierto? Alguien decía, ¿y por qué hace tiempo no veíamos eso? Bueno, tal vez el tiempo de Dios es ahora para nosotros, y nos está permitiendo ver ahora esa realidad por su Espíritu que antes no. Porque dice la Escritura que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero ni siquiera la imaginación alcanza para poder ver lo que Dios ha preparado. Y la Escritura dice, más por su Espíritu nos son reveladas. ¿Quién nos las da a conocer? El Espíritu Santo, que mora ¿en quién? Que mora en nosotros. Y Él abrió las Escrituras, pero más adelante lo que les dejó ver en las Escrituras acerca de Él, ahora más adelante en el camino, cuando llegaron, dice que abrió sus ojos y lo vieron. Y entonces todo eso produce una gran expectativa en nuestro corazón, porque si Dios nos está abriendo las Escrituras para verlo,
Quiere decir que en cualquier momento acontecerá que ya no lo veremos a través de las Escrituras, sino que se va a revelar de una manera especial. Y cuando Él se dejó ver por ellos, ¿sí? Ahora ellos entendieron muchas cosas que pasaban en su corazón. Porque cuando lo vieron y lo reconocieron, ahí dijeron, no ardían nuestros corazones mientras veníamos en el camino. O sea, no entendíamos lo que pasaba en nuestro interior, pero ahora lo empezamos a entender. Que Él es el que ha puesto ese fuego, que Él es el que ha encendido esa pasión, que Él es el que ha puesto ese anhelo en el corazón. Y cuando lo vieron, sí, ya no hubo excusa. Aún las excusas se hicieron a un lado y regresaron para reunirse con los discípulos, y se convirtió de ahí en adelante algo donde Cristo se fue haciendo más claro para sus vidas. Cristo, toda la vida que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, ¿cierto? Veíamos hace unos días estudiando acerca del verdadero éxodo, y es cómo somos sacados de nosotros mismos para ser llevados ¿a quién? Para ser llevados a Cristo. Como toda la obra que Dios está haciendo es para sacarnos de donde nosotros estamos plantados en nuestra naturaleza humana y llevarnos a ser una expresión de la vida ¿de quién? De Cristo. Y como ocurrió en la antigüedad en el Éxodo, Dios hizo muchas maravillas para Israel, plagas para Egipto, pero el Éxodo no pudo iniciarse hasta que no sucedió la noche de la Pascua. En la noche de la Pascua, donde sacrificaron el cordero, donde pintaron los marcos de sus puertas con aquella sangre, y el Señor dijo, pasaré, veré la sangre y seguiré. Y aquella noche, después de ese sacrificio, dice que el Señor los sacó de allí con gran poder. O sea, el sacrificio fue lo que abrió la puerta para que ellos salieran de Egipto y fueran llevados a la tierra ¿qué? A la tierra prometida. De la misma manera, nosotros vemos que el éxodo que está ocurriendo en nuestras vidas, de ser sacados de nosotros mismos y ser llevados a la realidad provista por Dios para nosotros, que es Cristo, acontece a partir del sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario. El sacrificio en la cruz del Calvario hizo posible que nosotros seamos sacados de nosotros mismos y seamos llevados a una nueva vida. Ellos iban a ser llevados a una nueva tierra, pero nosotros somos llevados a una nueva vida, ¿cierto? La vida nuestra queda atrás en el sacrificio, y la vida nueva se manifiesta por causa de ese sacrificio que ha sido presentado delante de ¿quién? Delante de Dios. Y dice Isaías 43:25, el tema que tenemos esta mañana, salvados de nosotros mismos, ¿sí? Y préstale mucha atención a esto. Dice 43:25 de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones. Y qué hermoso, porque la fuente para Dios borrar las rebeliones del corazón humano no son las buenas obras del corazón humano. La fuente es el corazón de Dios, porque dice, ¿cuál es la razón por la que borran nuestras rebeliones? Por amor de sí mismo. ¿Qué es lo que mueve a Dios a favorecer al ser humano? Él mismo. Nada más, ¿cierto? No es el hombre el que mueve la mano de Dios, ¿cierto? Y como a veces decimos una cantidad de cosas y muchas veces nuestro desconocimiento hace que le digamos amén a eso, ¿sí o no? Hace poquito hablaba con una persona que decía, mire pastor, yo me levanto por la mañana y le digo al Señor, me hace el favor, y me hacía así, 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 y el Señor por la tarde me hizo como yo le dije, ¿cierto? Y eso suena atractivo y suena bonito. Lo que pasa es que tengo que decirte que eso es completamente antibíblico, ¿sí o no? Porque cada vez que aconteció algo en la Escritura, aconteció por iniciativa de Dios, no por iniciativa del hombre. Siempre fue por iniciativa de ¿quién? Lo que aconteció en el Monte Carmelo aconteció por iniciativa de Dios. Cuando Elías oró para que no lloviera durante 3 años y medio, y después volvió y oró para que lloviera,
Elías dice, mire, yo he hecho todo esto por mandato tuyo. O sea que no se abrió y se cerró el cielo porque un hombre oraba y movía la mano de Dios. No, se abrió y se cerró el cielo porque había un hombre escuchando a quién. Escuchando a Dios. No era la tierra dirigiendo a Dios, era Dios dirigiendo a sus siervos. Eso necesitamos aún entenderlo en nuestra oración, porque en la oración, más que buscar dirección, queremos decirle a Dios por dónde tiene que caminar en nuestras circunstancias, y eso va cambiando nuestra vida. No quiere decir que no pueda exponer mis cosas delante de quién. Sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, pero tú las pones en las manos de Dios para encontrar reposo en Dios, porque Él dice ahí en la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias, y va a venir una respuesta de Dios. ¿Cuál? Dice que después de haber orado, Dios va a poner de su paz en tu corazón, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro. Ahí no dice que la paz viene porque va a dar la respuesta que tú quieres. Ahí dice que la paz viene porque Dios nos da la seguridad de que Él tiene el control. Y si la respuesta no fuera lo que yo espero, igual la respuesta es perfecta porque viene de un Dios perfecto. Y es buena y es agradable, dice la Escritura. Bueno, que tal vez no sea agradable para mí, porque tal vez tuvo que chocar contra mi voluntad, y tal vez tuvo que chocar contra mis deseos, y tuvo que chocar contra mis terquedades y mis necedades. Pero Dios de una manera especial está librando mi corazón para que no haga mi parecer, sino para que se cumpla mi voluntad, su voluntad en mí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué mueve a Dios? Obrar en tu corazón. ¿Qué mueve a Dios? Obrar en el corazón de tus hijos. ¿Qué mueve a Dios? Obrar en el corazón de nuestra familia. Por amor de sí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Miqueas capítulo número 7, versículo número 18. Dice acá, Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Y dónde nos manifestó que no retuvo su enojo para siempre? Ay, en el monte Calvario. Porque se deleita en misericordia. Y no olvide, cuando tú tienes misericordia de alguien, es que estás atendiendo la miseria en la que se encuentra. Se deleita en tener misericordia. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Porque todo lo que Dios dijo es sí o sí. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Dónde se cumplen todas las promesas de Dios? En Cristo, con un resonante sí, dice la Nueva Traducción del Viviente, ¿cierto? Y entonces el Señor habla aquí de una condición bien tremenda: rebelión, ¿sí? ¿Hemos tenido rebelión hacia Dios? Y es muy importante detenerlos y pensarlo un momento en nuestro corazón, porque tal vez podemos estar ahí sentados, yo como pastor puedo estar acá parado, predicando, anunciando las verdades de Cristo, pero eso no significa que mi corazón no esté revelado hacia Dios, aunque lo esté anunciando a Él, y ya lo vamos a ver por qué. Rebelión. Busqué algunas definiciones para podérselas compartir.
¿Qué es lo que hace Dios? Borra mis rebeliones. ¿Sí? Rebelión, escuche, actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y sujetarse. Eso es rebelión. Y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Eso es rebelión. Opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las causas principales de rebelión se encuentra orgullo, egoísmo, indisciplina, desobediencia, inconformismo, insolencia, desconfianza, autosuficiencia, pecaminosidad, estar en desacuerdo con el juicio divino. Y esa rebelión se manifiesta en un ser indómito, indomable, difícil de dominar o de controlar. ¿Sí? Les acabo de hacer una descripción del pastor. ¿Cierto? Porque cuando Dios empieza a desnudar nuestro corazón, nos va dejando ver. Ayer hicimos, Camilo Mateus compartió el tema ayer en la tarde, en la reunión de alabanza, y trajo un test muy especial, donde en el centro está Dios, y después aparecía un círculo más grande, o sea, donde aparecía el 25, el 50, el 75 y el 100. Y tenía varias líneas, ¿sí? Líneas de donde aparecía una línea donde aparecía, por decir algo, el hogar, la familia, las finanzas, el trabajo, la vida espiritual, los sueños y planes. Y bueno, tenía muchas líneas que abarcaban como en general las grandes áreas de la vida. Y en el centro estaba Dios. Y la idea era que cada uno de manera personal, consciente, sincera, no para descrestar al otro ni para quedar bien, porque cuando nosotros tenemos que mostrar las cosas, entonces ya aparece la apariencia, porque nos gusta quedar bien y que los demás tengan una buena opinión de nosotros. Entonces era, califíquese esto. Si usted califica, califique en el área de su familia. ¿Quién tiene el control? Si usted tiene el 25 del control, o el 50, o el 75 de ese control lo tiene Dios, o el 100 Dios. Tristemente, cuando hicimos el círculo, ¿cierto? Sin lugar a duda, la mayoría, creo, aunque no lo compartieron, pero creo que la mayoría, ¿sí? Porque cuando nosotros abrimos el corazón nos damos cuenta que todos tenemos el mismo corazón, simplemente que unos nos creemos mejores que otros. Todos salimos casi que en el círculo del 25%, o sea que una pequeña partecita le hemos dejado a Dios que controle, pero la mayor parte de nuestra vida la controlamos ¿quién? Y la mayor parte del tiempo hacemos nuestro parecer. Y no hay ningún área donde uno diga el 100% de esta área es Dios el que tiene el control. Ahora, si en la mayor parte de las áreas de mi vida yo soy el que tengo el control, entonces ¿cuántas decisiones equivocadas? ¿Cuántos desaciertos? Porque hay cosas que a mí me parecen buenas, pero con esas le hago daño al otro. Hay cosas de mi carácter que me parecen buenas, pero con esas daño a otros. Hay cosas que en mi palabra me parecen buenas, pero le hacemos daño al otro. ¿Sí? Una vez cuando estábamos en la iglesia del Caribe había una niña en el grupo de alabanza y era la niña más risueña de todos. Ella por todo se reía, y si fuera por la apariencia le hubiéramos catalogado como la niña más feliz de la congregación. Pero una vez vamos a un retiro, ¿sí? Y en el retiro ella abre su corazón y dice que cada vez que le hacían, se había puesto gordita, y dice cada vez que alguno hacía un chiste de gorda, de todo eso, ella se reía, y entonces parecía que lo que celebraba, dice, pero me río es para que no me duela más. Y se había convertido su risa en el arma de defensa para que no le doliera lo que las palabras que tantas veces decimos con los que hacemos reír a unos, hacemos doler al corazón a quien.
a los otros, hablando simplemente de cosas que superficiales y sencillas. Y nos damos cuenta que la rebelión, también pudiéramos decir que es la más mínima transgresión que pongo en mi vida por encima de la autoridad de Dios, insultando su majestad, su santidad y su derecho soberano de gobernarme. El pecado es un acto revolucionario en el que el pecador busca derrocar a Dios de su trono. ¿Sí? ¿Por qué no le damos el gobierno de nuestro corazón a Dios? Porque en el fondo el ser humano en su naturaleza caída lo que quiere es derrocar a Dios. ¿De dónde? De su corazón. El pecado es una presunción de suprema arrogancia, pues la criatura alardea de su propia sabiduría por encima del Creador. Desafía la omnipotencia divina con la impotencia humana y busca usurpar la legítima autoridad del Señor soberano. Y entonces el Señor habla de una condición que brota en el corazón humano y la inclinación a rebelarnos hacia ¿quién? De rebelarnos hacia Dios. Pero tienen que derribarse muchos conceptos en nosotros, porque ¿qué pensamos nosotros? ¿Que quién es el que está en rebelión? Entonces si vemos a alguien que está fornicando, decimos ese está rebelado. Si vemos a alguien que está mintiendo, ese está rebelado. Si vemos a alguien cometiendo adulterio, ese está en rebelión. Si vemos a alguien comportándose de manera equivocada, con odio, con todo este tipo de cosas, decimos que esa persona está ¿en qué? En rebelión por las cosas que se ven. Pero mire, le pregunto, ¿cuántos les ha dolido el corazón? Levante la mano, yo veo. ¿Sí? ¿Y cuántas de esas cosas que han dolido todavía están por allá? A veces las echamos al olvido, pero no han sanado. No han sanado porque medio las revuelcan y se nos descompone todo. Pero muchas veces rebelión también es resistir que Dios ponga bálsamo en eso que hirió mi corazón. Es resistir que Dios ponga bálsamo en eso que hirió mi corazón. Claro, el pecado nuestro nos ha dolido y el pecado de otros también nos ha afectado y ha dolido nuestro ¿qué? Pero mire, te pregunto, nosotros hemos cantado aquí una canción que dice: derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida. ¿Dónde hizo el Señor eso? Pero el bálsamo no solamente era para sanar el pecado, el bálsamo era también para sanar las heridas del corazón. Y a veces hemos dejado de pecar, pero seguimos conservando las heridas en el corazón. Y eso es rebelión frente a Dios, porque estamos resistiendo lo que Dios quiere poner dentro del corazón. La pregunta es, ¿hay un dolor que Dios no pueda sanar? Ahora, si sigue doliendo y son años doliendo, hay una respuesta clara. Llevo años resistiendo a Dios en esa área de mi corazón. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es Dios? Va conmigo por favor a 2 de Corintios, capítulo número 1, verso 3. 2 de Corintios 1, 3. ¿A quién tenía que escuchar Mohamed Ali? ¿A quién tenemos que escuchar nosotros? Un hombre fue al médico para llevar unos exámenes porque había tenido una dolencia en su cuerpo. Le entregó los exámenes al doctor. El doctor miró los exámenes, pero mientras el doctor miró los exámenes, el pensamiento del paciente está, porque tiene un poco de sueños para cumplir, y entonces él está pensando cómo va a lograr todos los sueños que tiene para cumplir. Entonces, mientras su médico está leyendo los exámenes para decirle el diagnóstico, él está pensando en el viaje que va a hacer a Europa.
Y dentro de eso el médico le dice, mira, tienes un cáncer muy agresivo. Está pasando a muchos órganos de tu cuerpo. Pero como él tenía su mente en otro lugar, no escuchó lo que el médico le dijo. Recibió los exámenes y se fue para la casa como si nada hubiera pasado. Muchas veces así estamos nosotros cuando nos sentamos a escuchar. Estamos ahí escuchando. Tenemos nuestro corazón y nuestra mente en tantos lugares y en tantas cosas, ¿sí? Que paramos y nos vamos y no nos dimos cuenta de qué nos estaba hablando el Señor. O a veces cuando nos percatamos pensamos que es que a Dios le gusta llamarme para hablarme del otro. No, cada vez que Dios te vaya a hablar, te va a hablar de ti mismo. ¿Cierto? Por eso cada cosa que uno expone aquí, al primero que desnudó Dios fue ¿a quién? Al pastor. ¿Sí o no? Porque ¿cuál ser humano tiene un corazón bueno? Ninguno. No hay ni uno solo. ¿Sí o no? Cuando algo bueno se manifiesta en una persona, no provino de esa persona, provino de la vida de Dios en esa persona. Y dice 2 Corintios 1:3, no olvide, negarme al bálsamo de Dios en eso que me ha dolido, en eso que me ha dejado un vacío, en eso que me ha dejado tristeza, es rebelión hacia Dios, porque no me quiero sujetar hacia lo que Dios ha provisto. Ahora, ¿qué ser humano no ha sido herido? ¿Qué ser humano no ha sido dolido? ¿Qué ser humano no se ha visto afrentado? Mire, hay muchas palabras que son fáciles para manipular la iglesia. ¿En qué sentido? Si yo le empiezo a decir aquí, bueno, cierren los ojos, inclinen la cabeza a los que se han sentido solos. Todos nos hemos sentido solos. Los que se han sentido traicionados, todos nos ha pasado. Los que se han sentido desilusionados. Y entonces nos damos cuenta que a todos los seres humanos nos ha acontecido las mismas que en diversas áreas, en diversas cosas, porque pusimos el corazón en el lugar que equivocado. Pero sea cual sea la circunstancia o situación, no podemos seguir siendo rebeldes aquí a Dios, porque dice acá, ya leímos, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dice 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Padre de misericordias y Dios de cuántas. ¿Hay algo en tu corazón que Dios no pueda consolar? ¿Hay algo en tu corazón que Dios no pueda sanar? Pero si no es por la resistencia de mi corazón a sujetarme y someterme. Porque rebelión es no aceptar lo que la autoridad ha dispuesto sobre mí. Ahora, si usted se da cuenta de dónde proviene el consuelo, léalo ahí y me dice, porfa. ¿Quién es el que consuela? ¿Quién? Y dice Dios el Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cierto? Miren lo hermoso de esto. Cómo Dios ha decidido consolarnos y qué nos dio para manifestar ese consuelo en nuestros corazones. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Amén. Ahí les dejo a los apóstoles, ahí les dejo a los pastores, ahí les dejo a los maestros, ahí les dejo a los evangelistas. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y cómo es llamado el Espíritu de Dios que nos ha sido dado? El Consolador. Y mire que la mayor parte del tiempo nosotros estamos buscando consuelo es en el hombre y no en Dios. E ignoramos el depósito que ya tenemos. Porque la Escritura nos deja ver claro que a partir de lo que aconteció en Pentecostés,
El Espíritu Santo no viene y se va. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, dice que el Espíritu Santo viene a morar ¿en quién? Ha hecho su morada ¿en quién? ¿Y quién es el Espíritu? El Consolador. De manera que conservo el dolor, conservo la tristeza, conservo el decaimiento, conservo la decepción, conservo la desilusión, porque estoy rebelde y rebelado a recibir lo que Dios me ha que. No estoy diciendo que no haya dolido, pero lo que le puedo decir es que no hay ningún dolor que sea mayor que Dios. No hay ninguna decepción que sea mayor que Dios. No hay ninguna angustia que sea mayor que ¿quién? Pero a eso ¿a qué nos lleva? A una gran necesidad. Porque no es por fuerza, es por rendirme a los pies de Cristo. Y rendirme y poderle decir: Señor, estoy así gobernado por esto, por una razón, no te estoy viendo. Pero mi esfuerzo no hace que yo te vea. Pero tu misericordia sí puede abrir mis ojos para que yo pueda contemplarte a ti. Porque nosotros centramos, mire, si Mohamed Ali en su pelea se hubiera centrado en lo que sentía, en que no sentía fuerzas, en que se sentía cansado, en que sentía dolor de su cuerpo, no había terminado la pelea. Y hubiera sido declarado knockout a favor del contendor de ¿quién? De Mohamed Ali, ¿cierto? Pero independiente de lo que viera o de lo que sintiera, ¿a quién oyó? Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen y no ¿qué? Y no perecerán jamás. Romanos 8:11. Romanos 8:11. O sea que cuando nosotros nos negamos a recibir el bálsamo de Dios, ¿pecamos? Pecamos, ¿cierto? Y entonces todo eso nos lleva a una gran necesidad. ¿Cuánto necesita ser tratado este corazón? Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, del Consolador que sería enviado, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros. Y la palabra morar es alguien que está de manera presente, permanente. Si hemos nacido de nuevo, ¿quién mora en nosotros? Si no hay bálsamo para tu corazón, no es porque no se haya provisto, es porque tú y yo no lo hemos abrazado. No lo hemos abrazado. Porque dice acá: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué es vivificar? Dar vida a lo que está muerto. Eso es vivificar. Dar vida a lo que está ¿qué? Muerto. Ahora, ¿cómo Dios ha dado vida a lo que está muerto? Escuche por favor lo siguiente. ¿Qué le pasa a un cuerpo después de muerto? ¿Sí? Empieza un proceso de ¿qué? De descomposición, ¿sí o no? De deterioro. Y esa descomposición se va evidenciando. ¿En qué se va evidenciando? En que como no hay vida, la ausencia de vida hace que ahora aparezcan las evidencias de la muerte. ¿Qué dijo Marta cuando Jesús se acercaba a la tumba de Lázaro y pidió que corrieran la piedra? Dijo: hiede, ¿cierto? Lleva 4 días de muerto, o sea, la descomposición, no sé qué. El hedor
es un sinónimo de que no hay qué, de que no hay vida, ¿sí o no? ¿Les ha pasado en su casa con un ratón muerto? Que cuando usted empieza a sentir ese ranciecito, ¿sí o no? Usted no empieza a buscar ratones vivos, usted empieza a buscar el ratón, porque el rancio es la evidencia de muerte, ¿cierto? Entonces viene Ezequiel a un valle de huesos secos, y en esos huesos se evidencia que están tan secos que no hay absolutamente nada de qué, de vida. Escuche por favor. ¿Qué entró en ellos? Dice la escritura que en ellos, en esos huesos entró espíritu. O sea, que ¿quién se metió dentro de esos huesos? La vida de Dios. Y la vida de Dios detuvo la muerte. Y la vida de Dios volvió a poner vida. Salieron tendones, salieron músculos, salió piel. Y fue un ejército que ahora estaba en pie. Piensen esto. Eso que estaba muerto volvió a la vida. Ahora, ¿por qué volvió a la vida? Porque la vida entró en ellos. ¿Quién es la vida? Cristo. Y ahora ese ejército que está en pie, ¿cuál es la vida que tiene? La vida que entró en ellos. Y es lo que Dios está obrando en nosotros como creyentes. Dios nos dio de su espíritu. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el espíritu que está levantando estos muertos que éramos nosotros. Es que a la iglesia no llegó gente moribunda, no llegó gente grave, a la iglesia llegó gente muerta. Y todos tuvimos que participar de la resurrección, solo por el poder del Espíritu de Dios. Porque eso no lo hace un hombre. No hay un hombre que pueda resucitar a otro hombre. Solo Dios puede levantar ¿de qué? Solo Dios puede levantar de la muerte. Y cuando Dios levanta de la muerte, entonces empieza a irse el hedor que la muerte había ¿qué? El hedor del dolor son vestigios de la muerte que hubo. Pero ahora vino el bálsamo de la vida para erradicar ese ¿qué? Ese hedor. ¿Pudo la muerte retener? La escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo retener la manifestación ¿de quién? No pudo retener la manifestación de la vida. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Ahora, la vida cristiana es una vida de plenitud. Amén. Es una vida donde no hace falta nada. Amén. Eso es lo teórico, ¿cierto? Que es a donde Dios nos está introduciendo. Mas vosotros estáis completos en Él, dice la escritura. Y Dios puso en nosotros aquel que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya somos hombres y mujeres que tienen ese depósito tan extraordinario. ¿Cuándo ocurrió? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza que, oigan mis amados, siempre que vemos toda la obra de Dios, en la obra de Dios siempre está activo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre. No hay ninguno que esté de observador. Ya leímos, ¿quién es el que consuela? ¿Recuerda quién?
el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Pero ahora aquí leemos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su misericordia, nos hizo renacer. En otras traducciones se describe como nos hizo nacer de nuevo. O sea, ¿quién es el que hace nacer de nuevo a una persona? Le pregunto nuevamente, ¿quién es el que hace nacer de nuevo a una persona? Dios el Padre. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y entonces mire todo lo que hemos recibido, pero la vida de muchos cristianos se ha vuelto insípida, se ha vuelto amarga, se ha vuelto triste, se ha vuelto una vida de sobrevivencia, ¿cierto? De sobrevivencia es que cada día nos levantamos a ver cómo aguantamos este día. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios me va dejando ver un diagnóstico que está aconteciendo en las vidas de este pueblo. Y es que este pueblo, de una manera especial, aunque sabemos versículos, aunque explicamos porciones de las Escrituras, aunque le enseñamos a otros, muchas veces ocurre que todo lo que decimos y enseñamos a otros como que nosotros no lo estamos viendo. Y se nos vuelve como la vida, una vida que ha perdido el gozo. ¿Y dónde está el gozo del cristiano? En la vida de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, gozo no es risa. Es importante entenderlo, ¿cierto? Es poder entender que lo que ha hecho insípida la vida cristiana, escúcheme por favor, llévese esto en su corazón y medítelo. Lo que ha hecho la vida de muchos insípidas, incluida la mía, sin sabor, una vida que ha perdido el gozo. Y escuche, la causa no son tus debilidades, la causa no son tus problemas, la causa es que te olvidaste o jamás conociste cuál es la fuente de vida. Esa es la causa. Lo que está haciendo insípida la vida no son los problemas, no son las dificultades, no son los tropiezos. Mientras estemos en este mundo habrán aflicciones, la van a ver. Jesús no escondió, no nos pintó un camino que después no correspondía. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence en el mundo? De una manera especial. Entonces esto nos recuerda que no puedo seguir negándome en mi corazón a lo que Dios me ha ¿qué? Provisto. ¿Dónde está todo el consuelo que necesito ahora? En el Señor. Porque una cosa, les decía a los hermanos en estos días en una vigilia, una cosa es vivir para Cristo y hay una gran distancia en que Cristo viva en mí. Vivir para Cristo es todo el esfuerzo que yo puedo hacer para tratar de agradar a Dios y después enfrentarme a la frustración en mi corazón. Pero que Cristo viva en mí es todo lo que Cristo va logrando dentro de mi corazón, todo lo que Él va estableciendo de Él dentro de mi vida. Ahora, la pregunta es, cuando Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros. La pregunta es, ¿a eso fue a lo que llegó la valentía, o a lo que lo llevó la valentía que tenía Pablo? ¿A eso fue a lo que lo llevó la voluntad férrea de Pablo? ¿O a eso fue a lo que lo llevó la vida de Cristo cuando se manifestó con poder en Pablo? Porque una cosa es tratar de vivir para Cristo y otra muy diferente, que Cristo viva en mí. Cuando yo estoy tratando de vivir para Cristo, yo estoy haciendo un gran esfuerzo por parecerme a Cristo,
por hablar como Cristo habla, por pensar como Cristo habla, y a veces utilizamos ese dialecto, ¿sí o no? El dialecto de, ¿y cómo obraría Cristo en esta situación? Para usted tratar de obrar, ¿cómo obraría Cristo? Es su esfuerzo, y eso no produce ningún fruto. En esa situación lo que tiene que dejar es que Cristo sea Cristo en tu corazón. ¿Cuesta? Yo le estoy diciendo esto no porque lo haya alcanzado, sino porque todos los días me estoy dando cuenta lo costoso que es para mí que Cristo sea el que haga todas las cosas. Lo difícil que es para mí aquietarme. Lo difícil que es para mí no estar haciendo y haciendo y descansar en el Señor. ¿Y sabe dónde es donde más se da uno cuenta que hace? Porque hacer no siempre es físico, sino que muchas veces estamos haciendo aquí. Y entonces aquí le damos vueltas y vueltas y vueltas y pensamos y repensamos y buscamos culpables y buscamos responsables y buscamos y le damos 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 y no hay nada que desgaste más que eso que acontece en nuestros pensamientos. ¿Y qué dice la Escritura? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y qué es rebelión? Desobediencia. ¿Y a qué nos llama el Señor? Que esos pensamientos los llevemos cautivos. ¿A quién? Ahora, ¿cuesta? Cuesta muchísimo, ¿sí o no? Una de las cosas que concluimos ayer es en lo que nos compartió Camilo, ¿sí o no? ¿Por qué es tan difícil dejar la autosuficiencia? Porque toda la vida hemos vivido en ella y siempre nos es más fácil vivir en lo que ya nos acostumbramos, ¿cierto? Porque una de las cosas que se veían ayer es que a veces somos tan autosuficientes que llegamos aún a resistirnos a pedirle ayuda a Dios. Y nos damos cuenta cómo resistimos a quién, al Señor. ¿Cuánta ayuda necesita mi corazón? ¿Cuánto de su poder necesita mi vida? ¿Sí? Isaías 1, 5 al 6. Isaías 1, 5 al 6. ¿Por qué necesitaba ser librado de mí mismo? ¿Sí? ¿Hay todavía hedor de muerte en nosotros? Está la vida, pero todavía hay cosas que hieden en nosotros. Y hieden porque no hemos querido cederlas al poder de la vida. Porque estoy aferrado a ellas. Mire, a veces el ser humano tiene la capacidad más de aferrarse a un dolor que a Dios, de aferrarse a una tristeza que a Dios. El ser humano tiene más la capacidad de aferrarse a la incredulidad que a Dios. Por eso el ser humano necesita ser salvado de sí mismo. Isaías 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y aquí es una descripción de la condición humana. Toda cabeza está, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuántos de nuestros pensamientos en todo el día son muerte? Pero como nosotros pensamos que yo no estoy pensando ni en suicidarme, ni en matar a nadie, ni robar a nadie, entonces no, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces alimento al que me cae mal? Alimento desprecio en mi corazón. ¿Todo eso es qué? Muerte. Y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas ¿con qué? Con aceite. Y si nosotros nos damos cuenta, esa fue la condición nuestra que Jesús tomó en la cruz del Calvario. ¿Cómo quedó hecha su vida? Cuando sobre él fue puesta toda nuestra condición. Un intercambio
que para nosotros es racionalmente o razonalmente, es imposible de entender. Imposible de entender. ¿Cómo alguien tomó todo eso que yo soy? Una cabeza enferma, un corazón herido y una llaga que va desde la cabeza hasta los pies. Y Él la tomó ¿sobre quién? Sobre Él. Y me dio toda la naturaleza que Él tiene y la puso en mí. Es un intercambio que no es explicable. Eso rompe los esquemas nuestros, que para nosotros bien igual a bien, mal igual a mal. Pero cuando todo lo malo que había en mí Él lo toma y me da todo el bien que hay en Él, porque todo el bien que me dio Él fue Él mismo. Y eso es hermoso. Todo el bien que Él me dio fue Él mismo. Por eso les decía, cuánto desprecio en nuestro corazón, porque tantas veces tenemos en mayor estima al predicador que al Espíritu de Dios que mora en nosotros. En mayor estima. Cuando el Señor dice, no los dejaré solos, les dejaré a Él consolador. Pero buscamos que sea lo externo lo que consuele mi corazón y no el depósito que ya está puesto dentro de quién, de nosotros, en aquel que mora dentro de cada una de quién, dentro de nuestras vidas. Porque no podemos perder de vista ¿qué estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario? Tomando todo lo que nosotros somos y dándonos todo lo que Él es. Un intercambio glorioso, inexplicable. La única forma en que Dios nos dio vida. Y allí fue donde Dios nos dio vida eterna, en la cruz del Calvario. Pero no olvide, ¿recuerda qué es la vida eterna? La vida eterna, mi amado, borre de su disco duro. La vida eterna no es una vida que dura mucho. Eso no es la vida eterna. Va conmigo y lo escribimos aquí un momentico en estas tres citas bíblicas. ¿Sí? Primera de Juan 1:2. ¿Sí? Primera de Juan 1:2. La vida eterna no es una vida que dura mucho. La vida eterna es una persona. La vida eterna es una persona. Primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada. Escuche. Y la hemos visto. O sea que, ¿se puede ver la vida? Pregunto, ¿se puede ver la vida? ¿Qué están diciendo los discípulos? La hemos visto. ¿A quién vieron los discípulos? A Jesús. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos ¿qué cosa? La vida eterna. Escuche, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que pudiéramos decir, ¿cuál es otro de los nombres de Jesús? ¿De acuerdo a esa porción? ¿Cuál es otro de los nombres de Jesús? De acuerdo a esa porción. Vida eterna. Nosotros llamamos vida eterna a lo que ocurra cuando nos morimos en esta tierra y nos vamos a pasamos a la vida eterna. No, la vida eterna es una persona. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿quién está en ti? La vida eterna. ¿Sí es claro? Vamos a verlo en más versículos para que se lleve seguro hoy. Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Escuche, y esta vida está en su Hijo.
la única manera de tener vida eterna es tener la vida del Hijo en nosotros. ¿Es claro? Dice el verso 12 ahí mismo: el que tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo, porque la vida eterna no es un estado, la vida eterna es una persona. Primera de Juan 5:20, pase adelantico. Todo eso en la primera carta de Juan lo puede estudiar en casa y va a encontrar que una y otra vez. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Sabemos eso o no? Que ya vino en carne, tomó forma de hombre y entregó su vida en la cruz ¿de qué? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es. Entonces miren lo hermoso. ¿Se acuerdan que les decía ahora? El Padre es el que nos da consuelo. El Padre es el que nos hace nacer ¿de qué? De nuevo. Ahora, ¿quién es el que nos da a conocer al Padre? Nos ha dado la vida del Hijo para conocer al que es Él, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escuche, este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Bueno, entonces, ¿qué es la vida eterna? Una persona. Y todo lo que nosotros definimos como eventos, la Biblia lo define como una persona. Jesús nunca dijo yo soy el que resucita muertos. Jesús dijo yo soy la resurrección en la vida. De manera que la resurrección es un evento o una persona. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Por eso ninguna religión es el ¿qué? El camino. Había un dicho que decía todos los caminos conducen a Roma. ¿Y es cierto? Sí. Pero solo un camino conduce al cielo: Jesús. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y ya vimos también qué es la vida. La luz tampoco es un concepto, tampoco es algo físico. Él es la luz. Y nosotros éramos tinieblas. ¿Y cuando estas tinieblas dejaron de gobernar? Cuando la luz, Él era la luz de los hombres, dice la carta del Evangelio de Juan. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Qué hermoso. Y entonces todo eso nos lleva porque Dios centró todo en Cristo y todo el obrar del Espíritu Santo es revelar a Cristo. Él les hablará de mí. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Para darnos a conocer todo lo que nos ha sido dado en Cristo, todo lo que nos ha sido otorgado. Regálenme en 5 minutos más, leemos esta porción de algo aquí. ¿Sabe que la rebelión no es algo que nosotros podamos abandonar, sino es algo de lo que necesitamos ser librados por el poder de Dios? Le voy a decir otra cosa y no se ofenda con lo que le voy a decir. Nosotros ni siquiera aprendemos de la experiencia. Porque tal vez de la experiencia aprendemos sobre un asunto, pero en los demás asuntos siguen las mismas. Y les voy a poner un ejemplo claro en la Biblia, Jeremías 3:6. Jeremías 3:6. Que no es la experiencia la que libra, es el poder de ¿quién? El poder de una vida llamada Jesucristo. Jeremías 3:6 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto
lo que ha hecho ¿quién? Ahora, ¿quién era Israel? ¿Y cómo era Israel, el pueblo de Dios para con Dios? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y escuche: y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Recuerda que se habían dividido en dos: el reino de Israel y el reino de Judá. Y Judá vio lo que hacía Israel, pero aprendió de lo que vio que hizo Israel. No, porque nosotros vemos, pero aunque vemos, eso no libra nuestro corazón. Dice acá: ella vio que por haber fornicado, verso 8, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué entendían ellos? Que se había divorciado de Israel. ¿Y eso lo vio quién? Judá. Y si lo vio, eso debiera llamar la atención. ¿Qué provocó que Dios le diera carta de repudio a Israel? Pero dice acá: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella. Mire, vio lo que Dios hizo con Israel, y viéndolo, igual se fue a hacer lo mismo. ¿Se da cuenta que de la experiencia no aprendemos? Lo que necesitamos es el poder de Dios obrando en quién. Y verso 9: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Verso 10: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Mire, pero eso sí es lo que nosotros podemos hacer. Eso sí es lo que nosotros somos capaces de hacer: fingir. Nosotros sí podemos fingir entrega, fingir consagración, fingir volvernos a quién. Si no fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, verso 11: ¿ha resultado justa la rebelde Judá, la rebelde Israel, en comparación con la desleal Judá? ¿Cómo se comportó uno y cómo se comportó el qué? El otro. Y pase adelantico a Jeremías 8:4. Si no quiero pasar de leer esto. Jeremías 8:4. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Pero aparece una pregunta tenaz en el verso 5: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde? ¿Con qué? ¿Por qué necesitábamos un Salvador? ¿Y por qué necesitamos ser librados de nosotros mismos? Porque hay una rebelión que jamás abandonará al ser humano, excepto que Dios haga la obra en ese ser humano. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí: no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Con ímpetu a la batalla. Qué tremendo todo esto, que la única capacidad que yo sí tengo es la capacidad de responder a todos los deseos perversos de quién, de mi corazón, a todos los deseos perversos de mi corazón. Esa capacidad sí la tengo yo dentro de mi vida y sí la tengo yo dentro de mi corazón. Tito 3:3, y ya terminamos ahora sí con esta cita. 3:3 dice: porque nosotros también,
escuche, éramos en otro tiempo insensatos, ¿cómo más? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. ¿Cómo? Ay, mire lo hermoso. Sin la obra de Cristo era imposible que Dios derramara su Espíritu en nosotros. Pero por la obra de Cristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, les conviene que yo me vaya, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros hemos cantado una canción acá que tiene una frase dentro de esa canción que dice: a él no lo mataron, se entregó primero. ¿Sí la recuerda? Y es muy importante que lo tenga claro. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si a Jesucristo lo hubiesen matado en la cruz del Calvario, no era un sacrificio, era un martirio. Y el martirio no contaba como sacrificio. De manera que la Escritura dice que Él dijo: pongo mi vida para volverla, ¿qué? Todos los sacrificios que antes se presentaron, todos los corderos de antes fueron degollados por un sacerdote. Pero este sacrificio de la cruz del Calvario fue un sacrificio donde Él entregó su propia vida en la cruz, como ofrenda, como olor grato. Se ofrendó por ti y por mí. Porque los soldados le castigaban, le incrustaron una lanza donde salió agua y sangre, esperando que muriera, y Él solo pudo morir cuando entregó su vida. Tetelestai, consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. A Él no lo mataron, Él entregó su vida en rescate. ¿Por quién? Por nosotros. Cumplió su obra. La muerte lo tomó cuando entregó su vida, pero la muerte no lo pudo retener porque era sin pecado. Y al tercer día resucitó. Y resucitó para que su vida sea el bálsamo de nuestro corazón y de nuestra vida, para que no sigas cargando con el peso del dolor. Él dijo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque eso que pesa tanto en tu corazón y en el mío, Él lo llevó sobre sus hombros, para que ahora lo que nosotros llevemos sobre nuestras vidas sea el peso de lo que Él es. ¿Qué tal si inclina su rostro ahí si desea?